Latinoamérica ya no es solo el mayor bastión de fieles católicos del mundo. Ahora por primera vez el destino del Vaticano y la elección del próximo Papa pueden estar en manos de los cardenales de esta tierra vibrante y desafiante. Tras el legado de Francisco, el primer Papa latinoamericano, los ojos del planeta están puestos en una iglesia que se debate entre tradición y cambio, entre escándalos y esperanza, y donde el poder latinoamericano nunca ha sido tan decisivo. Lo que está a punto de ocurrir en el cónclave que se avecina podría cambiar para siempre el rostro de la Iglesia Católica y el papel de América Latina en el escenario mundial. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede sacudir tu fe y tu visión del futuro. Suscríbete ahora y comenta. ¿Crees que América Latina está lista para liderar la Iglesia? Únete al debate y forma parte de la historia. En el silencio solemne que sigue a la partida de un pastor, la Iglesia entera se recoge en oración envuelta en un manto de misterio y esperanza. La muerte del Papa Francisco, hombre de misericordia y humildad, deja una huella imborrable en el corazón de millones. No es solo el final de un pontificado, es el inicio de un tiempo de discernimiento, de búsqueda de escucha, atenta al susurro del Espíritu Santo que guía a su pueblo a través de las sombras y la luz. En cada rincón del mundo, los fieles elevan súplicas pidiendo consuelo y dirección. El rostro de la Iglesia, marcado por la compasión y la apertura que Francisco supo encarnar, ahora mira hacia el cielo, esperando la llegada de un nuevo pastor, que sepa leer los signos de los tiempos y responder con amor a las heridas del mundo. La Basílica de San Pedro, testigo de siglos de historia sagrada, acoge el luto y la esperanza de la humanidad. En sus columnas resuena el eco de oraciones antiguas y nuevas, de lágrimas y cantos de silencios llenos de fe. Los peregrinos se acercan, algunos con el corazón roto, otros con la mirada encendida por la esperanza. La muerte de un papa nunca es solo un hecho institucional. Es un acontecimiento espiritual que sacude las entrañas de la Iglesia y despierta preguntas profundas. ¿Quién nos guiará ahora? ¿Quién tendrá la humildad de lavar los pies de los pobres, la valentía de abrazar a los descartados, la sabiduría de escuchar antes de hablar? El mundo observa, pero la Iglesia ora. En los pasillos del Vaticano, los cardenales comienzan a llegar desde los 4 puntos cardinales, portando consigo las historias, las luchas y las esperanzas de sus pueblos. Son hombres marcados por la oración y el servicio, pero también por las debilidades humanas. Saben que sobre sus hombros recae una responsabilidad inmensa: discernir en comunión y bajo la mirada de Dios quién será el próximo sucesor de Pedro. No buscan un gobernante, sino un pastor; no un príncipe, sino un siervo. El ambiente en Roma es denso, cargado de una expectación reverente. Los medios especulan, los analistas hacen listas y apuestas, pero el verdadero misterio se esconde en el corazón orante de la Iglesia. En cada cónclave, la historia se entreteje con la gracia, lo humano con lo divino. Los cardenales se preparan para entrar en la capilla Sixtina, ese lugar sagrado donde el arte y la fe se abrazan bajo la mirada de los profetas y apóstoles pintados por Miguel Ángel. Allí cada uno llevará consigo no solo sus propias convicciones, sino también las lágrimas y los sueños de los fieles, que representan la figura de Francisco. Permanece viva en la memoria colectiva. Su sonrisa sencilla, su palabra cercana, su insistencia en la misericordia, como el nombre de Dios, su opción preferencial por los pobres, su valentía para abrir puertas y tender puentes. El pueblo de Dios, inspirado por su ejemplo, pide que el próximo Papa sea también un hombre de compasión, capaz de escuchar el clamor de los que sufren y de guiar a la Iglesia hacia una mayor fidelidad al Evangelio. No se trata de buscar un líder perfecto, sino un corazón abierto a la acción del Espíritu, dispuesto a dejarse sorprender por la novedad de Dios.
En estos días de espera, la Iglesia se convierte en un solo cuerpo orante. Las comunidades se reúnen en parroquias, monasterios y hogares rezando el rosario, celebrando la Eucaristía, meditando la palabra. Se pide por los cardenales para que sean dóciles a la voz del Espíritu y no a los intereses mundanos. Se pide por el mundo herido por la guerra, la pobreza y la indiferencia, para que la Iglesia sea siempre signo de esperanza y reconciliación. Se pide por el futuro, Papa para que sea un hombre de oración, de humildad y de coraje evangélico. La muerte de un Papa es también una invitación a la conversión. Nos recuerda que la Iglesia no es de los hombres, sino de Cristo. Que los pastores pasan, pero el buen pastor permanece. Nos invita a mirar más allá de los nombres y los rostros, a buscar la voluntad de Dios con corazón sincero. En este tiempo de transición, la Iglesia está llamada a despojarse de seguridades humanas y a confiar una vez más en la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras los cardenales se preparan para el cónclave, cada uno lleva consigo la fragilidad y la esperanza de la humanidad. Saben que no eligen por sí mismos, sino en nombre de toda la Iglesia. Saben que el verdadero poder es el servicio, y que la grandeza del Papa se mide por su capacidad de amar, de perdonar, de escuchar a los pequeños. Saben que el Espíritu sopla donde quiere, y que a veces sorprende con elecciones inesperadas, como la de un Papa venido del fin del mundo. En este primer momento del proceso, la Iglesia se abraza a la oración y al silencio. No hay lugar para la prisa ni para la ansiedad. Hay espacio para la confianza, para la escucha, para el discernimiento sereno. El pueblo de Dios camina junto a sus pastores, esperando con fe y con esperanza el don de un nuevo Papa. Porque al final la Iglesia no es guiada por estrategias humanas, sino por la misericordia insondable de Dios, que siempre sabe sorprender y renovar a su pueblo. En la penumbra de la espera, mientras el mundo observa y la Iglesia reza, los cardenales comienzan a llegar a Roma, trayendo consigo la diversidad de lenguas, culturas y experiencias que conforman el rostro universal del pueblo de Dios. Cada uno de ellos es portador de una historia única, marcada por la fe, vivida en contextos de alegría y de dolor, de abundancia y de escasez, de paz y de conflicto. La ciudad eterna los recibe como peregrinos, no como príncipes, recordándoles que su misión es discernir, no dominar, servir, no ser servidos. En estos días previos al cónclave, la atmósfera en el Vaticano es de recogimiento y fraternidad. Los cardenales se encuentran en oración, en diálogo sincero, compartiendo inquietudes y esperanzas, escuchando las voces de sus hermanos y sobre todo abriendo el corazón al Espíritu Santo. No se trata de alianzas políticas ni de estrategias humanas, sino de buscar juntos la voluntad de Dios para su Iglesia. La humildad, la apertura y la confianza mutua son las claves de este tiempo sagrado. Muchos fieles, mirando desde lejos, pueden imaginar el cónclave como un escenario de poder y misterio. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y profunda. Los cardenales revestidos de rojo, como signo de su disposición a dar la vida por Cristo y por la Iglesia, se saben frágiles y necesitados de la gracia. Sienten el peso de la responsabilidad, pero también la alegría de saberse instrumentos en manos de Dios. El cónclave no es una elección política, sino un acto de fe. Es un camino de discernimiento comunitario, donde cada uno es llamado a dejar de lado sus propios proyectos para abrazar el sueño de Dios. La oración ocupa un lugar central en estos días. En cada capilla, en cada rincón del Vaticano se elevan súplicas por la unidad, la paz y la fidelidad al Evangelio. Los cardenales piden luz para reconocer al pastor que Dios quiere regalar a su pueblo en este momento de la historia. Saben que el futuro Papa deberá ser un hombre de profunda vida interior, capaz de escuchar el grito de los pobres y de guiar a la Iglesia por caminos de misericordia y justicia.
La figura de Francisco permanece viva, como un faro inspirando a buscar un sucesor que continúe su testimonio de cercanía, sencillez y compasión. Mientras tanto, el pueblo de Dios no es un espectador pasivo. En parroquias, comunidades y familias, los fieles se unen en oración, ayuno y obras de caridad. Saben que la elección del Papa no es solo un asunto del Vaticano, sino un acontecimiento que toca el corazón de cada bautizado. La Iglesia es comunión, y cada uno puede contribuir con su oración humilde y confiada. Este clima de intercesión universal es el verdadero sostén del cónclave, el terreno fértil donde el Espíritu puede sembrar la semilla de la renovación. En los encuentros informales, los cardenales comparten historias de esperanza y de sufrimiento. Hablan de las periferias, de los migrantes, de los jóvenes, que buscan sentido, de las familias heridas, de los pueblos que sufren la violencia y la injusticia. Se preguntan cómo ser una iglesia más abierta, más samaritana, más fiel al Evangelio. Se reconocen hermanos no rivales, servidores no dueños. La fraternidad que se vive en estos días es ya un signo del reino, una profecía de la Iglesia que todos anhelan. El Espíritu Santo actúa en el silencio y en la escucha. No hay lugar para el miedo ni para la desconfianza. Hay espacio para la esperanza, para la creatividad, para la valentía de soñar con una iglesia renovada. Los cardenales saben que al entrar en la Capilla Sixtina, dejarán fuera toda preocupación mundana, todo interés personal, toda búsqueda de poder. Solo llevarán consigo el deseo de servir y la certeza de que Dios no abandona a su pueblo. La preparación para el cónclave es ante todo un ejercicio de humildad. Los cardenales se miran unos a otros, no como competidores, sino como compañeros de camino. Saben que cualquiera puede ser llamado y que la verdadera grandeza está en decir sí a la voluntad de Dios, aunque implique cruzar umbrales de miedo e incertidumbre. La historia de la Iglesia está llena de sorpresas divinas, de elecciones inesperadas de pastores que han sabido dejarse moldear por la gracia. En este tiempo de espera, la Iglesia aprende a confiar, no en las seguridades humanas, sino en la promesa de Jesús. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Cristo resucitado es la garantía de que el cónclave no es solo un evento humano, sino un misterio de comunión y de fe. El pueblo de Dios unido en oración acompaña a sus pastores y espera con esperanza confiada el don de un nuevo Papa. Así la Iglesia avanza paso a paso, sostenida por la misericordia y la oración. El cónclave no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Es una invitación a renovar la fe, a abrirse a la novedad del Espíritu, a caminar juntos hacia horizontes de fraternidad y esperanza. Porque al final la Iglesia no pertenece a los poderosos, sino a los pequeños. No a los sabios, sino a los humildes. No a los que buscan el primer puesto, sino a los que sirven con alegría y gratuidad. En el corazón de la Iglesia, cuando la sede de Pedro queda vacante, comienza uno de los procesos más sagrados y misteriosos de la tradición católica, el cónclave. Tras la partida del Papa Francisco, la comunidad de fieles se sumerge en la oración y el silencio, mientras los cardenales de todo el mundo, menores de 80 años, son convocados a Roma para discernir bajo la guía del Espíritu Santo quién será el próximo pastor universal. Este momento no es solo un acto administrativo, es un verdadero acontecimiento espiritual donde la humanidad y la gracia se entrelazan en la búsqueda humilde de la voluntad de Dios. La preparación para el cónclave inicia con días de luto y oración. Durante este tiempo la Iglesia reza por el alma del Papa difunto y por la sabiduría de los cardenales. Se celebran misas en la Basílica de San Pedro y en miles de parroquias alrededor del mundo, pidiendo que el Espíritu Santo ilumine a quienes tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo sucesor de Pedro. El ambiente está impregnado de recogimiento, humildad y una profunda confianza
en la providencia divina. Cuando llega el momento señalado, los cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina, ese santuario de arte y fe, donde resuenan los ecos de siglos de historia. Antes de entrar, participan en una solemne misa pro eligendo pontífice, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Luego, en procesión silenciosa, atraviesan los pasillos del Vaticano y se adentran en el recinto sagrado, conscientes de la gravedad y la belleza de la misión que les espera. El ritual es riguroso y profundamente simbólico. Al ingresar a la Capilla Sixtina, cada cardenal pronuncia un juramento solemne de guardar secreto absoluto sobre todo lo que ocurra en el cónclave y de votar según su conciencia, buscando solo el bien de la Iglesia. La famosa expresión extra omnes marca el momento en que todos los no autorizados deben salir, dejando a los cardenales solos ante Dios y ante la historia. En ese instante el mundo exterior se desvanece y solo queda el misterio de la elección. El proceso de votación es meticuloso y lleno de significado. Cada día los cardenales se reúnen en 2 sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. Y en cada sesión pueden realizarse hasta 2 votaciones. Cada uno escribe en secreto el nombre del candidato, que según su discernimiento y oración, considera llamado por Dios a ser el nuevo Papa. Antes de depositar su voto, pronuncian en voz alta una fórmula solemne invocando a Cristo como testigo de su elección. Este acto es un recordatorio constante de que no se trata de una elección política, sino de un acto de fe y responsabilidad ante Dios. Después de cada ronda de votación, los votos son contados cuidadosamente por cardenales escrutadores. Si ningún candidato alcanza la mayoría requerida de 2/3, los votos son quemados en una estufa especial, produciendo el famoso humo negro que anuncia al mundo que aún no hay papa. Cuando finalmente un candidato recibe el número suficiente de votos, los votos se queman con sustancias que producen humo blanco, señal de alegría y esperanza para toda la Iglesia. Habemus Papam. Durante el cónclave, los cardenales viven en un clima de oración continua, reflexión y diálogo fraterno. No pueden comunicarse con el exterior ni recibir noticias ni mensajes. Este aislamiento busca proteger la libertad y la pureza del discernimiento, evitando cualquier presión o influencia indebida. Es un tiempo de escucha profunda, donde cada cardenal es llamado a dejar de lado intereses personales, nacionalismos o preferencias humanas, para abrirse a la novedad del espíritu. La elección del Papa es un acto de humildad y servicio. Los cardenales no buscan el poder ni el prestigio, sino el bien de la Iglesia y del mundo. Saben que el Papa es ante todo un servidor, de los servidores de Dios, un pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas, un hombre de oración y compasión, capaz de guiar a la Iglesia en tiempos de alegría y de prueba. El ejemplo de Francisco con su cercanía a los pobres y su llamado a la misericordia sigue resonando en el corazón de quienes deben elegir a su sucesor. El cónclave es también un tiempo de esperanza y renovación. La Iglesia, herida por desafíos y escándalos, mira al futuro con confianza en la acción del Espíritu Santo. Los fieles en todo el mundo acompañan a los cardenales con su oración y su amor. Saben que el Papa no es un superhéroe ni un monarca, sino un hermano mayor en la fe, llamado a confirmar a sus hermanos, a tender puentes, a sanar heridas y a anunciar la alegría del Evangelio. En estos días sagrados, la Iglesia se convierte en una gran familia, reunida en torno a la mesa de la Eucaristía, esperando el don de un nuevo pastor. El misterio del cónclave, con su silencio, su oración y su discernimiento, es un testimonio vivo de la confianza de la Iglesia en la misericordia de Dios. No hay lugar para el miedo ni para la desesperanza. Hay espacio para la fe, la esperanza y el amor, virtudes que han sostenido a la Iglesia
a lo largo de los siglos. Así, mientras el mundo observa y especula, la Iglesia reza y espera. El Espíritu Santo, que sopla donde quiere, guiará a los cardenales hacia aquel que con humildad y valentía sabrá tomar el timón de la barca de Pedro. El nuevo Papa será, ante todo, un testigo de la misericordia, un sembrador de esperanza, un servidor de la unidad. Y la Iglesia renovada en la fe seguirá su camino confiando siempre en la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el umbral de la capilla Sixtina, el mundo exterior se desvanece y solo queda el misterio, la oración y la responsabilidad sagrada. Los cardenales vestidos de rojo, como símbolo de su disposición a dar la vida por la Iglesia, entran en silencio uno tras otro, llevando en el corazón las esperanzas y heridas de toda la humanidad. El cónclave ha comenzado y con él se renueva una tradición que une siglos de historia, fe y discernimiento, bajo la mirada atenta del Espíritu Santo. La ceremonia inicia con una misa solemne en la Basílica de San Pedro, donde se invoca la presencia del Espíritu para que guíe cada pensamiento y cada decisión. Luego los cardenales se dirigen en procesión hacia la Capilla Sixtina, ese recinto sagrado donde el arte y la fe se abrazan bajo los frescos de Miguel Ángel. Allí cada uno pronuncia el juramento de guardar secreto absoluto sobre todo lo que ocurra, comprometiéndose a votar solo según su conciencia y el bien de la Iglesia. El proceso de votación es meticuloso y profundamente simbólico. Cada cardenal recibe una papeleta con la frase latina: Eligo in summum pontificem, yo elijo como sumo pontífice. En silencio escribe el nombre del candidato que, tras oración y discernimiento, considera digno de ser el próximo papa. La papeleta se dobla cuidadosamente y en orden de antigüedad. Cada cardenal se acerca al altar, pronuncia una fórmula solemne invocando a Cristo como testigo de su elección y deposita su voto en un cáliz sagrado. Este gesto es mucho más que un acto administrativo. Es una ofrenda, un acto de fe y humildad ante Dios tras la votación. 3 cardenales escrutadores cuentan los votos en voz alta, anotando cada nombre y asegurando la transparencia del proceso. Si ningún candidato alcanza la mayoría de 2/3, las papeletas se queman junto con una sustancia química que produce humo negro, señal para el mundo de que aún no hay papa. Si en cambio un candidato recibe el número necesario de votos, las papeletas se queman con una mezcla que genera humo blanco, símbolo de alegría y esperanza. Habemus papam. Durante el cónclave los cardenales viven en un aislamiento absoluto. No pueden comunicarse con el exterior, ni recibir noticias, ni consultar a nadie fuera del recinto. Este aislamiento protege la libertad y pureza del discernimiento, evitando cualquier presión externa o influencia indebida. La Capilla Sixtina es revisada cuidadosamente para eliminar cualquier dispositivo de grabación o comunicación. En este silencio solo queda espacio para la oración, la escucha y el diálogo fraterno. El ritmo del cónclave es exigente. Cada día pueden realizarse hasta 4 rondas de votación, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si después de varias jornadas no se alcanza una decisión, se concede un día de oración y reflexión antes de continuar. La historia recuerda cónclaves que han durado días, semanas e incluso meses. Pero en los tiempos recientes la elección suele resolverse en pocos días, fruto de la madurez y el sentido de comunión de los cardenales. El ambiente en la Capilla Sixtina es de profunda humildad y responsabilidad. Los cardenales saben que no eligen por sí mismos, sino en nombre de toda la Iglesia. Saben que el Papa no es un monarca ni un político, sino un pastor llamado a servir con misericordia, valentía y sabiduría.
La figura de Francisco, con su testimonio de cercanía y compasión, sigue inspirando a quienes deben elegir a su sucesor. La elección no está exenta de tensiones y desafíos. Existen sensibilidades diversas, visiones distintas sobre el futuro de la Iglesia, y a veces incluso heridas abiertas por crisis recientes. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa en medio de la diversidad, invitando a la unidad y al perdón. Los cardenales dialogan, oran, escuchan y se dejan interpelar por la voz de Dios y de sus hermanos. Saben que la verdadera grandeza está en la humildad y que solo un corazón dócil puede ser instrumento de la gracia. Mientras tanto, fuera de la Capilla Sixtina, el mundo espera con expectación. Los fieles se congregan en la plaza de San Pedro, rezando el rosario, cantando himnos, pidiendo al Señor un pastor según su corazón. Los medios de comunicación especulan, los analistas elaboran listas de favoritos, pero el verdadero misterio se vive en el silencio y la oración. El pueblo de Dios confía en que el Espíritu no abandona a su Iglesia y que una vez más sorprenderá con su elección. El proceso de elección del Papa es un testimonio de fe, humildad y comunión. Es la expresión más alta de la sinodalidad, ese caminar juntos que el Papa Francisco tanto ha promovido. Los cardenales en su diversidad buscan juntos el bien de la Iglesia, dejando de lado intereses personales o nacionales. Saben que el Papa es ante todo un servidor de la unidad, un testigo de la misericordia, un sembrador de esperanza. Cuando finalmente se alcanza la mayoría requerida, el cardenal decano pregunta al elegido si acepta la elección y con qué nombre desea ser llamado. Si el elegido acepta, se convierte en el nuevo Papa. En ese mismo instante, se reviste con las vestiduras papales y tras un breve momento de oración es presentado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro. El anuncio Habemus Papam resuena como un canto de alegría y renovación para toda la Iglesia. Así concluye el misterio del cónclave, pero comienza una nueva etapa en la historia de la Iglesia. El nuevo Papa, marcado por la oración y la humildad, asume la misión de guiar al pueblo de Dios con misericordia, valentía y esperanza. Y la Iglesia renovada en la fe sigue su camino, confiando siempre en la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia Universal, envuelta en el luto y la oración tras la partida del Papa Francisco, vive uno de los momentos más sagrados y conmovedores de su historia reciente. Roma se convierte en el corazón palpitante de la fe, donde los fieles de todos los continentes se unen en súplica y esperanza. El funeral del Santo Padre no es solo un acto de despedida, sino una celebración de la misericordia, la humildad y el servicio que marcaron su pontificado y su vida entera. El cuerpo de Francisco, sencillo y sereno, reposa en un ataúd de madera humilde, fiel al espíritu de pobreza y entrega que lo acompañó desde Buenos Aires hasta la sede de Pedro. No hay oro ni ornamentos excesivos, solo la dignidad de quien vivió para los demás siguiendo el ejemplo de Cristo pobre y crucificado. El ataúd, colocado en la Basílica de San Pedro, es visitado por miles de personas, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y la multitud de fieles que desean dar gracias y encomendar su alma a la misericordia de Dios. La liturgia fúnebre, presidida por el decano del colegio cardenalicio, es un canto de esperanza y resurrección. Se proclaman las lecturas que Francisco amaba, el Evangelio de las Bienaventuranzas, la parábola del buen samaritano, las palabras de Jesús sobre el amor a los pobres. Los cantos resuenan en la bóveda de la basílica, elevando el dolor y la gratitud de la Iglesia hacia el cielo. En cada gesto o en cada oración se percibe la huella de un pastor que supo acercarse a los últimos, que no tuvo miedo de ensuciarse las manos por amor a los descartados. Durante el funeral, los cardenales se sientan juntos, conscientes de la responsabilidad que les aguarda. No es solo la despedida de un papa, sino la antesala de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia.
El testimonio de Francisco les interpela. ¿Serán capaces de elegir un sucesor que continúe su camino de misericordia, apertura y reforma? Buscarán un pastor cercano, humilde y valiente, capaz de guiar a la Iglesia en tiempos de incertidumbre y cambio. La ceremonia está impregnada de símbolos profundos. El ataúd de ciprés, símbolo de humildad y vida eterna, es sellado con documentos que recogen la vida y el ministerio de Francisco, junto con objetos personales como el Evangelio y la cruz pectoral. No hay riquezas ni honores mundanos, solo la memoria de un hombre que supo ser hermano, padre y amigo de los pobres. El pueblo de Dios en silencio contempla y ora, agradeciendo por el don de su vida y pidiendo luz para el futuro. Tras la misa, el cuerpo de Francisco es llevado en procesión hasta su lugar de descanso, acompañado por el canto de la Iglesia y las lágrimas de quienes lo amaron. No hay pompa excesiva, sino la sencillez de quien vivió para servir. La tumba sencilla y sin ostentación se convierte en lugar de peregrinación y oración, recordando a todos que la grandeza del Papa no está en el poder, sino en el amor. En estos días de duelo, la Iglesia redescubre el valor de la esperanza. La muerte no es el final, sino el umbral de la vida eterna. Francisco, testigo de la misericordia, deja un legado de compasión y valentía. Su vida inspira a los cardenales y a todo el pueblo de Dios a mirar más allá de las apariencias, a buscar la voluntad de Dios con humildad y confianza. Mientras tanto, el mundo observa con respeto y admiración. Los líderes de otras religiones, los gobernantes, los pobres y los marginados envían mensajes de gratitud y afecto. Todos reconocen en Francisco a un hombre de paz, un constructor de puentes, un profeta de la misericordia. Su muerte une a la humanidad en el dolor y en la esperanza, recordando que la Iglesia es madre de todos, especialmente de los olvidados. La liturgia fúnebre concluye con una oración por la Iglesia y por el futuro. Papa, los cardenales reunidos en torno al altar piden la luz del Espíritu Santo para el discernimiento que les espera. El pueblo de Dios, en comunión con sus pastores, ofrece su sufrimiento y su oración como semilla de renovación. La muerte de Francisco no es un punto final, sino una puerta abierta a la gracia, un llamado a la conversión y al servicio. En la plaza de San Pedro, los fieles permanecen en oración, algunos en silencio, otros cantando, todos esperando el soplo nuevo del Espíritu. La Iglesia, herida pero esperanzada, se prepara para el cónclave. Sabe que el futuro no está en manos de los poderosos, sino en la misericordia de Dios. El ejemplo de Francisco ilumina el camino. Humildad, cercanía, valentía y amor sin límites. Así, en medio del luto, la Iglesia se fortalece en la fe. La memoria de Francisco no es solo nostalgia, sino impulso para seguir adelante. Los cardenales llamados a elegir al nuevo Papa llevan en el corazón el testimonio de un pastor que supo ser reflejo de Cristo. El pueblo de Dios, unido en la oración, confía en la promesa del Señor. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el momento culminante del cónclave, cuando la Iglesia universal se recoge en oración y esperanza, los cardenales electores se sumergen en el silencio sagrado de la Capilla Sixtina. Allí, bajo los frescos que narran la historia de la creación y el juicio final, se inicia el proceso de discernimiento más solemne y secreto de la Iglesia Católica. El mundo observa, pero solo el Espíritu Santo conoce los corazones y las intenciones de quienes, revestidos de rojo, llevan sobre sus hombros el peso de la decisión. Siguiendo la tradición y las normas establecidas por siglos, el cónclave comienza con una misa especial en la Basílica de San Pedro, donde los cardenales piden la luz del Espíritu para la elección que les espera. Luego, en procesión, se dirigen a la Capilla Sixtina, donde se comprometen bajo juramento solemne a guardar secreto absoluto sobre todo lo que ocurra
y a votar solo según su conciencia y el bien de la Iglesia. El aislamiento es total. No hay comunicación con el exterior, ni acceso a noticias, ni posibilidad de recibir mensajes. Solo queda la oración, la fraternidad y la escucha atenta al susurro de Dios. Cada día los cardenales celebran hasta 4 rondas de votación, 2 por la mañana y 2 por la tarde. El proceso es meticuloso y profundamente simbólico. Cada cardenal recibe una papeleta con la frase latina Eligo in sumum pontificem, yo elijo como sumo pontífice. En silencio y oración escribe el nombre del candidato, que tras discernimiento considera llamado por Dios a ser el nuevo Papa. Luego, uno a uno, se acercan al altar. Pronuncian una fórmula solemne invocando a Cristo como testigo de su elección y depositan la papeleta en un cáliz sagrado. Este acto es más que un procedimiento, es una ofrenda, una entrega humilde de la voluntad propia a la voluntad divina. Las papeletas son recogidas y mezcladas cuidadosamente. 3 cardenales escrutadores elegidos al azar cuentan los votos en voz alta anotando cada nombre. Si ningún candidato alcanza la mayoría de 2/3, los votos se queman junto con una sustancia que produce humo negro, señal para el mundo de que aún no hay papa. Si en cambio un candidato recibe el número necesario de votos, las papeletas se queman con una mezcla que genera humo blanco, símbolo de alegría y esperanza. Habemus Papam. El ambiente dentro de la Capilla Sixtina es de humildad, oración y discernimiento. No hay lugar para la ambición personal ni para la política humana. Los cardenales dialogan, oran y escuchan, conscientes de que la decisión que tomen marcará el rumbo de la Iglesia y del mundo. La figura de Francisco, con su testimonio de misericordia, sencillez y valentía, sigue inspirando el proceso. Muchos se preguntan si el nuevo Papa continuará su legado de apertura y compasión, o si la Iglesia tomará un rumbo diferente. El proceso puede durar horas, días o incluso más, dependiendo de la claridad del discernimiento y de la unidad del colegio cardenalicio. No faltan momentos de tensión, de incertidumbre, de silencio profundo. Pero en todo momento la confianza en el Espíritu Santo sostiene a los electores y a toda la Iglesia. Saben que no eligen por sí mismos, sino en nombre de todo el pueblo de Dios, y que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Mientras tanto, fuera de la Capilla Sixtina, el mundo espera con expectación. Los fieles se congregan en la plaza de San Pedro, rezando, cantando y mirando hacia la chimenea, donde aparecerá la señal definitiva. Los medios de comunicación transmiten cada detalle, pero el verdadero misterio permanece oculto en el corazón orante de la Iglesia. Cuando finalmente un candidato alcanza la mayoría de 2/3, el cardenal decano se acerca y le pregunta si acepta la elección y con qué nombre desea ser llamado. Si el elegido acepta, en ese mismo instante se convierte en el nuevo Papa. Se viste con las vestiduras papales y tras un breve momento de oración es presentado al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro. El anuncio Habemus Papam resuena como un canto de alegría y renovación para toda la Iglesia y la humanidad. Este momento es el fruto de la oración, la humildad y la confianza en Dios. El nuevo Papa, marcado por el discernimiento y la gracia, asume la misión de guiar al pueblo de Dios con misericordia, valentía y esperanza. Y la Iglesia, renovada en la fe, sigue su camino, confiando siempre en la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El humo blanco finalmente se eleva sobre la plaza de San Pedro, y un murmullo de emoción recorre a la multitud reunida bajo el cielo romano. Después de días de oración, silencio y discernimiento, la Iglesia recibe la noticia tan esperada. Habemus Papam. El anuncio resuena no solo en la plaza, sino en los corazones de millones de fieles alrededor del mundo que han acompañado este momento con esperanza y súplica. El nuevo Papa elegido en la intimidad sagrada de la Capilla Sixtina
Se prepara para presentarse ante el pueblo de Dios, llevando sobre sus hombros el peso de la historia y la promesa de un futuro lleno de misericordia. En el interior de la Capilla Sixtina, el elegido vive un instante de profunda humildad y temblor. Sabe que no ha sido escogido por méritos humanos, sino por la misteriosa acción del Espíritu Santo que sopla donde quiere. Los cardenales se acercan uno a uno para felicitarlo y prometerle obediencia y apoyo. El nuevo papa, aún conmovido, se retira a la llamada Sala de las Lágrimas, donde reza en silencio y se reviste con las sencillas vestiduras papales. Allí, en la soledad de ese pequeño cuarto, ofrece su corazón y su vida al servicio de la Iglesia, recordando las palabras de Jesús: no he venido a ser servido, sino a servir. Mientras tanto, en la plaza de San Pedro, el pueblo espera en oración. La emoción es palpable. Algunos lloran, otros cantan, todos miran hacia el balcón central de la basílica, símbolo de la comunión entre el pastor y su rebaño. Cuando finalmente se abre la cortina y el nuevo papa aparece, un silencio reverente precede al estallido de júbilo. El cardenal protodiácono proclama el nombre del elegido y su nuevo nombre pontificio. El nuevo papa, con voz serena y mirada humilde, saluda al pueblo y pide, como hizo Francisco en su día, que primero el pueblo rece por él antes de impartir la bendición. Este gesto de humildad y cercanía marca el inicio de un pontificado bajo el Segen, o de la misericordia y la fraternidad. El nuevo papa, consciente de los desafíos que enfrenta la Iglesia y el mundo, invita a todos a caminar juntos, a tender puentes, a sanar heridas y a anunciar la alegría del Evangelio. Sus primeras palabras son de consuelo para los que sufren, de esperanza para los jóvenes, de aliento para los pobres y marginados. Reafirma el compromiso de la Iglesia con la justicia, la paz y el cuidado de la creación, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, y en especial el testimonio de Francisco. La elección del nuevo papa es recibida con alegría y esperanza en todos los rincones del mundo. Las campanas suenan. Las iglesias se llenan de fieles que dan gracias y oran por su nuevo pastor. Los medios de comunicación transmiten la noticia, pero el verdadero acontecimiento se vive en el silencio de la oración y en la fe sencilla de quienes confían en la acción de Dios. El nuevo papa no es un superhéroe ni un monarca, sino un servidor de la unidad, un testigo de a misericordia, un hermano mayor en la fe. En los días siguientes, el papa elegido se prepara para la solemne misa de inicio de su ministerio petrino. Se reúne con los cardenales, los obispos y los representantes de otras religiones, buscando siempre el diálogo, la reconciliación y la apertura. Visita la tumba de San Pedro, símbolo de la continuidad apostólica, y reza por la unidad de la Iglesia y la paz del mundo. Sus gestos sencillos y sus palabras, llenas de compasión, inspiran confianza y renovada esperanza. El pueblo de Dios, en comunión con su nuevo pastor, se siente llamado a una conversión más profunda, a una fe más viva, a una caridad más generosa. El ejemplo del Papa Francisco sigue presente, recordando que la verdadera grandeza está en la humildad, la cercanía y el servicio. El nuevo Papa, fiel a este legado, invita a todos a ser constructores de paz, sembradores de esperanza y testigos de la misericordia en un mundo herido y necesitado de amor. Así la Iglesia inicia una nueva etapa guiada por el Espíritu y sostenida por la oración de los fieles. El nuevo Papa, marcado por la gracia y la responsabilidad, asume la misión de confirmar a sus hermanos en la fe, de abrir caminos de diálogo y reconciliación, de anunciar con alegría el Evangelio de la misericordia. Y el pueblo de Dios, unido en la diversidad, camina con él hacia nuevos horizontes de fraternidad y esperanza, confiando siempre en la promesa de Cristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia ha vivido nuevamente el milagro de la esperanza y la renovación. En el misterio del cónclave, en la oración silenciosa de los fieles,
y en la humilde aceptación del nuevo Papa, reconocemos la mano misericordiosa de Dios que nunca abandona a su pueblo. Ahora más que nunca estamos llamados a caminar juntos, a ser instrumentos de paz, a construir puentes y a testimoniar la alegría del Evangelio en cada rincón del mundo. Que el ejemplo de Francesco y la humildad del nuevo sucesor de Pedro nos inspiren a vivir con compasión, valentía y fe. No tengamos miedo de abrir el corazón a la misericordia, de servir a los más pequeños, de buscar la unidad y la justicia. El futuro de la Iglesia se construye con cada gesto de amor y cada oración sincera. Te invito a unirte a esta gran familia de fe. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y deja en los comentarios tus oraciones y esperanzas para el nuevo Papa y para la Iglesia Universal. Caminemos juntos, guiados por el Espíritu, hacia un mundo más fraterno y lleno de esperanza. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre.